Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander Rodríguez. Le voy a hablar sobre la unidad número uno de la materia Proyecto de Ingeniería uno. Esta unidad trata sobre el esquema de diseño estructural, lo cual pretende ser una introducción a la materia, una introducción a grandes rasgos sobre cómo llegar a hacer un análisis estructural bajo cierto enfoque y las responsabilidades que ello implica. Iniciamos con un mensaje el cual, bueno, pretende ser algo que tenga que ver con la materia, pero también puede servirle para el estudio de otras asignaturas o en su trabajo o para la vida misma. Somos lo que hacemos repetidamente, según Aristóteles. Es decir, si hacemos las cosas bien, pues continuamente vamos a encontrar buenas cosas y buenos proyectos y buenas metas, ¿no? Y el caso contrario también aplica. Y este, que es un anónimo que intenta relacionar psicológicamente la ingeniería con el arte de vivir, que dice así: la ingeniería es el arte de aprender del pasado, resolver el presente y proyectar el futuro, tal como la vida misma. Em, Luego de estos mensajes y viendo que vemos la materia de un poco, tratamos de ver la materia de un punto de vista más sensible, sí, empezamos con la presentación. Intentamos ver lo siguiente: para diseñar una estructura se debe construir y alimentar el criterio de lógica estructural. Es algo que yo llamo que creamos con la experiencia y ya lo vamos a ver. Porque este se construye fusionando indistintamente, ninguno está primero, los conocimientos matemáticos y físicos mediante la lógica, lo cual es aquella fusión que se produce entre la mecánica estructural, producto de las investigaciones a lo largo de las eras. Matemáticos y físicos han descubierto distintas formas. Newton, por ejemplo, que ha producido bastantes avances sobre las acciones físicas en la teoría de la física, la ley de Hooke, entre otras cosas, el principio de D'Alembert para estudiar cuerpos en movimiento. Siguiendo con otras partes importantes de la lógica estructural, podemos ver las indicaciones de la norma de diseño. Si bien al cabo nos basamos en ciertas mecánicas estructurales o en ciertas teorías para hacer los análisis, pues saber si los materiales resisten o no, o bajo qué rango lo vamos a diseñar de esfuerzo, viene dado por la norma de diseño que está relacionada a cada país o a un proyecto en específico o a las necesidades o requerimientos de un cliente en especial. Y la experiencia continua sobre el tema. Pues para nadie es un secreto que esta constante revisión de experiencia pues forma un criterio. Y ese es el criterio de lógica estructural del cual estoy hablando, en el cual intento que vean de esto de un punto de vista general para que luego individualmente cada quien sepa cuáles son sus fortalezas y vea cuál cultiva. Entrando en materias, el problema estructural, yo lo denomino desde un punto de vista, tenemos un X problema estructural. Bien puede ser desde un edificio, puede ser una fundación, una losa de fundación, puede ser un muro de contención o puede ser una silla, que alguien puede quiere diseñar una silla, alguien quiere diseñar una valla, alguien quiere diseñar un estante. Algo que tenga que ver con algo que yo lo pueda, algo que sea un problema en el cual se convierte en un problema porque yo quiero diseñar, quiero encontrar cuáles son las acciones que se producen sobre él y quiero encontrar cuáles son las reacciones que él tiene ante estas acciones. Bueno, encontrando un modelo macro y mediante estas asunciones de la matemática y la física, llegamos a modelos denominados de mecánica estructural, como lo vemos en la parte derecha, que para este caso, pues se discretiza un problema en un edificio que se analiza mediante una discretización de niveles, mediante columnas, vigas redundantes que después me van a permitir, mediante elementos conocidos y mediante fórmulas conocidas, pues yo obtener lo que deseo, en teoría. Algo muy importante para caracterizar las estructuras y entrar en este proceso de conocimiento de qué sucede en ellas es conocer sus características. Una de las características principales de las estructuras es la rigidez.
Y bajo los temas de edificaciones, principalmente, bueno, no solo en edificaciones, sino en otros tipos, en otros tipos de estructuras, yo puedo, esta rigidez es cambiante bajo diferentes tipos de acciones, ¿no? Diferentes tipos de direcciones en las que ocurran, aquello que se denominan grado de libertad también. Eso se puede tratar mediante los puntos de matrices de rigidez, el cuales intentan caracterizar cuál es la estructura. Otro no menos importante son las matrices de masa que tienen que ver con la acción dinámica, ¿no? Cuando se involucran las aceleraciones en el caso de un análisis sísmico, por ejemplo. Podemos ver acá abajo bueno, la fuente que ven acá es del libro de Daniel Chopra, Dynamic of Structures, y aquí vemos una de las caracterizaciones principales de los elementos que están hechos que es la carga axial, ¿no? Esta es la rigidez ante una carga axial. Pasando al tema de las acciones, ya viendo de que intentando ver que yo puedo caracterizar una estructura, ¿no? Yo tengo que ahora, o intento ver cuáles son las acciones. Otra cosa importante dentro de ella es ver qué actúa sobre ella. En ella principalmente la norma Covenant 2002, que recomiendo que vayan abriendo, habla sobre unas cargas permanentes, unas cargas variables. Estas acciones permanentes tienen que ver con aquellas que en teoría no cambian con el tiempo, son pesos propios de los elementos, algo que esté adosado, algo que esté empotrado a los elementos principales. También las cargas variables que son producto de las acciones de uso, ¿no? Las accidentales, allí intentan, bajo este nombre, se resumen las acciones que tienen que ver con sismo, con viento, las reológicas que producen con una acción de acomodo o una acción que ocurre a lo largo del tiempo también como producto de una acción incluso de fluencia dentro de la propia estructura. Las acciones térmicas, ¿ok? Vienen que ver pueden tener con las acciones de acción de contracción y dilatación producto del medio ambiente o incluso también condiciones adversas que tengan que ver con aumento de la temperatura producto de equipos y las extraordinarias, ¿no? Entre otras cosas, bueno, les invito a revisar cada una de estas y también incluso el empuje de tierra, que también son una de las acciones usualmente tomadas en cuenta para el diseño del muro y dependiendo también de la morfología de la estructura, podría actuar sobre una edificación, podría actuar sobre un túnel, ¿no? Podría actuar sobre los puentes, en el caso de los estribos de los mismos. Y bueno, así en el gráfico de acá abajo podemos ver cómo actúan las cargas, eh, como un pequeño esquema de cómo actúan estas cargas en las estructuras, y acá podemos ver, bueno, cómo esas cargas intentan distribuirse sobre la estructura. Aquí obviamente ya se involucraría lo que es la parte de la matriz de rigidez. Entrando en materia igual sobre el área de las acciones, pero ahora pasando al tema de instalaciones industriales, que también será tocada dentro de esta materia. También se consideran acciones que usualmente no vemos en los diseños urbanos, ¿no? Diseños urbanismos civiles, sobre todo, que en el caso de instalaciones industriales tienen que ver con pesos que son considerados a veces propios o variables, y por eso se tienen un nombre diferente. Para el caso de instalaciones industriales se llaman pesos de tuberías y equipos vacíos, que son los que se toman en cuenta para el diseño de los elementos, e incluso también algunas de estas tuberías en un momento de su prueba se prueban con agua a presión, y por eso eventualmente la densidad del agua puede ser mayor que el fluido que está dentro, por lo tanto el peso por prueba hidrostática puede ser considerablemente importante. Las expansiones y contracciones de equipo durante la operación, porque producto de que el fluido pasa a diferentes temperaturas, la tubería se expande o se contrae, ¿no? Acciones dinámicas de equipo, en caso de acciones de equipo que son reciprocantes, equipo de acción centrífuga, como el caso de las bombas, de compresores. Esto produce una acción dinámica, para lo cual normalmente uno quiere evitar la resonancia la resonancia del sistema. Es usual que intentemos hacer fundaciones tipo bloque para este tipo
de estructura, ¿no? De fundación. Acciones accidentales de viento y sismo, la flotabilidad, eventualmente no es un caso muy común, por lo menos dentro del país, pero puede darse, pero se ha dado el caso de que existe un nivel freático o en el caso de unos niveles freáticos o una expansividad del suelo que te produce una acción inversa a la presión gravitacional. Y para esos casos se toma en cuenta la flotabilidad. Explosiones, para el caso de contenciones de plantas industriales, algunas edificaciones e incluso de estructuras de mantenimiento que se diseñan antiexplosiones, y cargas de mantenimiento, unas cargas que son variables y que pueden ser o no producidas por la operación, por el uso de operadores o por el uso, por ejemplo, de grúas. Siguiendo con el tema de las acciones, tenemos las acciones sísmicas. Bueno, los invito a ver la norma Covenin 1756. Creo que hay una materia destinada para eso también. La PDVSA J221, que trata del tema del sismo dentro de las instalaciones industriales. Esta norma PDVSA aplica al país, pero es muy importante porque le daba a grandes rasgos una apreciación un poco más teórica del sismo, ¿no? Y es así como se toma en cuenta para instalaciones industriales. Eh, el viento que actúa sobre la fachada o sobre los elementos sobre distintos elementos. Existe una fachada principal que está contra el viento, que es la fachada Barlovento. La fachada que está contra él se llama Barlovento. Hay acciones en todas las direcciones en donde atraviesa el viento, porque el viento crea diferentes vórtices que tienen que ser considerados incluso en fachadas que no son perpendiculares al viento, como las laterales. Em, y también tendremos un tópico para eso, muy importante, muy buen contenido de esta información está en la norma Covening 2003. Otra parte importante del análisis estructural lo consiste el predimensionado. El predimensionado está directamente relacionado con todas las acciones que hemos visto anteriormente, con el uso de estas acciones y con la morfología estructural, esa discretización que le vayamos a dar a las estructuras. Este predimensionado está, como dice por acá, la estructura tiene una relación bidireccional con el predimensionado. El predimensionado me puede originar ciertos cambios sobre la estructura y cambios en la estructura pueden originar modificaciones sobre el predimensionado. Aquí te viene el tema de la experiencia. Sin embargo, hay consideraciones mínimas teóricas que no son no son irreales, para, por ejemplo, predimensionar columnas y también para predimensionar vigas, de acuerdo a niveles de carga axial usualmente ya considerados como lógicos, que lo podremos revisar en el capítulo 11 del Manual del Proyecto de Estructura de Concreto Armado para Edificaciones de Enrique Arnal. Es un manual un tanto antiguo, pero la formulación que aparece allí aparenta estar del lado de la seguridad, incluso bajo acciones sismoresistentes. Sin embargo, prevaleciera un predimensionado que pudiera darse desde el punto de vista sismoresistente, el cual los invito a ver la norma Covenin 1753 en su capítulo 18. En ella establece ciertos criterios ya geométricos mínimos para que las estructuras tengan un comportamiento sismoresistente, y lo cual eso también se pudiera considerar como un predimensionado. No hay otra cosa que debamos querer, que es entender al final de las acciones, de que las acciones propuestas me van a producir unas reacciones, ¿no? Unas reacciones. La estructura va a reaccionar ante estas acciones y va a reaccionar mediante cosas que vayan a ser medibles, ¿no? Como las deformaciones, las fuerzas, los momentos, esfuerzos en los elementos. Después de que nosotros colocamos estas acciones sobre las estructuras bajo un tema que se llame bajo unas combinaciones propias, vamos a encontrar que en las estructuras se producen diagramas de esfuerzo, diagramas de momento y bueno, también reacciones para lo cual nos van a permitir diseñar la fundación bajo, bajo unas reacciones propias de ella misma.
Em, Estas acciones tienen que, evidentemente, tienen que demostrar que son casos específicos que ocurren durante la vida útil y es por ello y es de allí donde se desprenden las combinaciones de carga. Las combinaciones de carga pretenden hacer simular estos estados posibles más desfavorables que ocurren durante una vida útil. Combinando, por ejemplo, que bajo una carga, una acción más desfavorable se produzca un 20% más de carga permanente y, por ejemplo, un 60% más de carga variable y no haya una probabilidad de que suceda un caso distinto por operación que supere esto. Entonces, bajo estas diferentes acciones, nosotros diseñamos la estructura y encontramos momentos y deformaciones pertinentes. Los invito a revisar la norma Covenant 1618 para el caso del acero, la Fondonorma 1753, la Covenant 2000 y el AC7, perdón, que hablan muy bien del tema de las acciones, no solo en edificaciones, sino también en estructuras en general, para el caso del AC7. Eh, Otro punto ah, aislado que intenta complementar el área del diseño estructural y que no lo podemos dejar de la mano porque realmente ha sido el auge durante los últimos años es el diseño por capacidad. Voy a leer, ¿no? Diseño orientado a proteger, en este caso, la estructura ante una falla frágil, por lo tanto, evitar su colapso. Se favorece una falla dúctil de la estructura mediante el conocimiento de los elementos que disipan la energía. Los diseños de las estructuras están orientados a buscar la redundancia estructural mediante la alta hiperestaticidad del sistema. Eh, ah, Intentamos aquí el ingeniero estructural aquí intenta aceptar que la energía tiene que irse hacia alguna parte. Absorber toda la energía mediante elementos que se comporten elásticamente es muy improbable. Por lo tanto, se necesita asumir que las estructuras se puedan dañar, pero se puedan dañar controladamente, como por ejemplo para el caso de una acción sísmica. Cuando yo daño controladamente, yo puedo disipar energía. Si yo daño incontroladamente, es decir, no sé dónde se va a dañar, lo más probable es que ocurra una falla frágil. Y una falla frágil se traduce en el colapso de la estructura. Aquí, por ejemplo, tenemos una diagonal trabajando y en esta diagonal vemos que hay un eslabón, que es el central, este eslabón central que está en rojo, y él simula esa deformación. Yo tengo unos refuerzos en este eslabón que me permiten que la falla frágil no ocurra, que es la falla por corte, y por lo tanto el eslabón se deforme bajo unos niveles controlados y allí se disipe la energía proveniente del sismo. Este eslabón estaría trabajando bajo estos rangos inelásticos, por ejemplo en esta curva de acero, y bien sabemos que en estos rangos inelásticos del material se está produciendo una disipación de la energía. Para finalizar la presentación, tenemos que ahí, toda la responsabilidad que tienen los ingenieros civiles no es solo calcular la estructura, ¿no? No es solo ver la lista, sino también que tenemos toda una responsabilidad a lo largo de la vida útil. Esta se ve traducida en algunos colapsos estructurales que han sucedido a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, vemos bajo acciones de viento en el lado izquierdo, esta de Corpus Christi, y también vemos, por ejemplo, fallas en los tanques, también producto de las acciones de viento, seguramente producto de abollamiento, producto de las acciones en los vórtices. Y seguidamente también podemos ver fallas producidas en otros casos por acciones de viento también y por acciones de terremoto, como en el caso de este pipe wrap. Un pipe wrap es un soporte de tubería. Y la acción sismorresistente de este colapso de esta fachada en el terremoto de Nordrich, ¿sí?
En cada una de estas acciones se pudieron haber suscitado pérdida de vida y pérdida de vida es imputable incluso a un mal diseño. Aquí podemos ver del lado izquierdo el terremoto de San Fernando del 71, en donde ocurrió un colapso de un hospital muy importante. Y esta ya muy cerca de nosotros, en Cariaco, en el sismo de Cariaco en el 97, en la escuela Valentín Valiente, en donde, bueno, el riesgo para seres humanos, para personas, para niños es también importante. Bueno, los invito a disfrutar de la materia de ahora en adelante, después de esta introducción. Y bueno, gracias. Cualquier información adicional me pueden escribir al correo. Las presentaciones que estarán siendo subidas como esta y otras en el canal de YouTube y algunas de de las cosas más importantes que ocurran sobre la materia siempre las vamos a publicar en el blog educacional. Bien, hasta luego. Estudien mucho.